Hola, mi nombre es Adriana Alberti, soy profesora adjunta del Departamento de Salud Pública y con ustedes vamos a trabajar la epidemiología de las enfermedades crónicas no transmisibles. En esta clase vamos a esperar que puedan conocer cuál es la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles en las Américas, en Argentina, cuáles son sus factores de riesgo y cuál es la manera de vigilar las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, si hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, sabemos que estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares, del cáncer, la diabetes, el síndrome metabólico y las enfermedades respiratorias. Representan todas una gran amenaza en cuanto a la salud global. Según la OMS, en el 2018 representaron el 80% de las defunciones. 15 millones de personas entre 30 y 69 años mueren por año a causa de estas patologías y el 85% de estas patologías sucede en los países de bajos y medianos ingresos. El envejecimiento poblacional y los cambios de estilo de vida es lo que determinan esta epidemia y todas tienen factores de riesgo conocidos y comunes: la alimentación, el tabaco, el consumo de alcohol. Todas estas enfermedades generan un gran costo, no solo por lo que significan para el sistema de salud en cuanto a requerimiento de atención, sino también por lo que significan en población joven que carga con morbilidad y con muertes. ¿Por qué llegamos a hablar de la epidemiología de las enfermedades crónicas no transmisibles y por qué hoy es un tema importante? Si conocemos lo que es la transición epidemiológica, en cuanto la transición demográfica muestra los cambios en natalidad y mortalidad hacia una población envejecida, la transición epidemiológica acompaña este proceso y este proceso va a significar un cambio de las primeras causas de muerte de las enfermedades transmisibles hacia las enfermedades no transmisibles. Por otro lado, se desplaza el patrón de mortalidad hacia un patrón de morbilidad, porque sí sabemos que las enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades de larga duración. Y los cambios poblacionales de edades más avanzadas acompañan estas enfermedades no transmisibles. Y también debemos sumar algo que no se tiene en cuenta en la transición epidemiológica, que es la participación de los individuos y las sociedades en la generación de enfermedad. Frank en 1991 planteaba que existe una transición en salud, que a estos cambios en morbilidad, a estos cambios de la transición epidemiológica en cuanto a frecuencia, a magnitud y a distribución de patologías, se le suma la transición en lo que todos conocemos como la respuesta de la sociedad organizada hacia la salud, la respuesta del sistema de salud. ¿Por qué? Porque hoy el sistema de salud ha mejorado su tecnología y esta mejora de tecnología reditúa en mejores diagnósticos más oportunos, pero un aumento de morbilidad en la población. Entonces, esto busca una mirada integral de la salud poblacional. Mucho antes que Frank en 1991, ya Lalonde en 1974, un economista canadiense, plantea el campo de la salud. Y en el campo de la salud lo que nos propone Lalonde es que la salud de la población se determina por un componente biológico, un componente que tiene que ver con la organización del sistema de salud y la respuesta,
y dos componentes que tienen mucho peso, que son los estilos de vida y el medio ambiente. Y estos dos componentes que marcan en gran medida la tendencia a las enfermedades crónicos no transmisibles, estos gran componentes que son conocidos ya desde la década del 70, aún no hemos logrado poder revertirlos. Y si alguien evalúa dónde se invierte en salud, se invierte en salud, en la organización del sistema de salud y en la biología, y mucho menos en los cambios de estilo de vida y en las modificaciones del ambiente. Son tan importantes las enfermedades crónicas no transmisibles que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en el ítem que acá vemos, que es el ítem 3, Salud y Bienestar, marca la importancia de las enfermedades no transmisibles. Ojo, aquí habla de enfermedades no transmisibles. Nosotros, nuestra clase es de enfermedades crónicas no transmisibles. Las nombramos: cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólico, cáncer y enfermedades respiratorias. Las no transmisibles suman como muy importante las lesiones de causas externas: suicidio, homicidios y accidentes. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean que los estados impliquen en las mejoras de las enfermedades no transmisibles, y en este sentido Argentina se suma, y entre sus metas están la disminución que los estados, y Argentina en este caso, se compromete a la disminución de 1/3 para el 2030 de las muertes por lesiones de causa externa, a la disminución en 1/3 de la muerte atribuida por enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes y enfermedad respiratoria, y a la disminución de la tasa por suicidio. ¿Cuál es la situación de las Américas? Como venimos hablando, las enfermedades crónicas son el principal problema de salud y plantean urgentes desafíos para la implementación de políticas intersectoriales. Esto no se resuelve exclusivamente desde el sector salud. Las enfermedades crónicas son en gran parte prevenibles, y en el corto y el mediano plazo estas intervenciones han mostrado beneficios hacia la comunidad. Sin embargo, aún estamos contando, sabemos que es un problema, y sabemos que es un problema que empeorará con el correr del tiempo, y los estados no han tomado medidas para disminuir esta situación de salud. ¿Por qué las Américas llegan a esto? Y si miramos este gráfico de la esperanza de vida, vemos cómo la mediana de esperanza de vida aumentó en todas las regiones. Si miramos en este gráfico el cono sur, en los últimos 25 años, cómo ha aumentado la mediana de esperanza de vida, y cómo Brasil, el Caribe latino y el cono sur son los que tienen entre 32 y 33 años de mediana esperanza de vida, y algunos países de Centroamérica 25. Entonces, si esto lo miramos a nivel global, ahora vamos a ver un mapa, vemos que el envejecimiento continuará y que las personas de 80 y más es el grupo poblacional demográfico que más va a crecer en la región. En los últimos 25 años han aumentado, como vemos en este mapa de la región de las Américas, de 1995 a 2019, han aumentado de manera importante la esperanza de vida al nacer de la población. Si vemos, el país que más aumentó es Bolivia, que aumentó 11 años para los varones y 13 años para las mujeres. Argentina aumentó 4 años para los varones y 3.9 para las mujeres. Chile, que es el país con mejor esperanza de vida de la región, aumentó de 5,9 a 4,5.
y se ve un aumento en todos los países de la región, y en aquellos que tenían esperanza de vida más alta, el aumento es menor. Es claro el gran aumento de 12 años que tuvo Bolivia. Si vemos rápido en esta pequeña tabla la esperanza de vida al nacer en la región de las Américas tiene 76,9 años. Si vemos la diferencia entre varón y mujer, siempre es entre 5 y 6 años a favor de las mujeres, 74 años para los varones y 79,8 para las mujeres. América Latina tiene un poco menos de esperanza de vida al nacer, 75,6. Les dejo el ejercicio de que miren la diferencia de varones y mujeres en cada uno de los países. El Cono Sur tiene 77,4, como dijimos antes, Chile es el país que mayor esperanza de vida tiene, 80,2, y atrás están Uruguay y Argentina con 77,9 y 76,7. Cuando analizamos la tendencia de mortalidad en la región de las Américas, vamos a ver exclusivamente un gráfico de barras, y en el texto tienen la diferencia entre varones y mujeres, que como vinimos viendo, siempre las mujeres tienen mayor esperanza de vida, y ahora lo que se nos va a sumar es que cuando evaluamos las muertes por accidentes, siempre en el grupo poblacional de las mujeres va a ser menor. En líneas generales, cuando analizamos desde el 2000 al 2016, las enfermedades no transmisibles pasaron de ser el 77,4% al 80,7%. Este porcentaje surge, para que tengamos, del 100% de las muertes. Esto se llama mortalidad proporcional, es una manera de medir las causas de muertes de un país, de una región, en la cual se toma el 100% de las muertes y se ve qué peso tuvo cada uno de los grupos por causa. Y se ve que las enfermedades entonces no transmisibles pasaron del 77,4% al 80,7%. Las enfermedades transmisibles se redujeron del 13,1% al 9,9%, y también hubo una mínima disminución en las muertes por causas externas del 9,5% al 9,4%. Y podemos ver que en algunos países el porcentaje es mayor, como por ejemplo vemos el extremo de Canadá, donde las enfermedades no transmisibles son mucho más que el 80%, las muertes por enfermedades no transmisibles, y claramente las enfermedades transmisibles aportan a este porcentaje menor valor y las causas externas también. Alguna otra excepción tenemos en Colombia, donde si bien ha descendido, es uno de los países con mayor porcentaje de muertes no transmisibles. Colombia de muertes no transmisibles por causas externas. Colombia y Honduras. Entonces, cuando miramos para el adentro los grupos de edad, vemos que de acuerdo a los grupos de edad van a tener distinto riesgo de enfermar y morir. En la población de las Américas, en el grupo de 10 a 24 años de edad, la tasa de mortalidad por homicidio fue de 20,4 por 100.000 habitantes. Por accidente fue 13,4 por 100.000 habitantes y por suicidio fue 5,7 por 100.000 habitantes de este grupo de edad. Es una tasa por causa específica por grupo de edad. El grupo de edad es de 10 a 24. Vemos que las tres primeras causas de muerte en la población de 10 a 24 años, si bien son enfermedades no transmisibles, no están dentro del grupo de crónicas no transmisibles. Ya cuando empezamos con el grupo de 25 a 64 años, la cardiopatía isquémica como causa de mortalidad fue el 35,9
por 100.000 habitantes de este grupo de edad. Por diabetes 19,1 y por homicidios 18,3. Ya acá, en este grupo de 25 a 64 años, las dos primeras causas de muerte son por enfermedades crónicas no transmisibles. Y en el grupo de mayores de 65 años, ya las tres primeras que estudiamos van a ser por enfermedades crónicas no transmisibles, en el que están las cardiopatías isquémicas con 620 defunciones cada 100.000 habitantes, la enfermedad cerebrovascular con 327 defunciones cada 100.000 habitantes y la demencia y enfermedad de Alzheimer 292 defunciones cada 100.000 habitantes mayores de 65 años y más. Las enfermedades cardiovasculares, entonces, poblacionalmente en las Américas representan el 35,5% de muertes, seguidos por el cáncer, que es el 24,8%. Cuando vamos a analizar los factores de riesgo que determinan estas enfermedades, nos encontramos con que en la región de las Américas el sobrepeso y la obesidad es el más alto del mundo. Si tomamos en todas las regiones del mundo, el 36,6% tiene sobrepeso y obesidad, y en las Américas es el 59%. Cuando evaluamos la tasa de obesidad en las Américas, es casi el doble que a nivel mundial. A nivel mundial es 11,5% y en las Américas es 24,6%. Entonces la región de las Américas es la región de mayor obesidad del mundo. Y si miramos para el adentro y lo dividimos por género, vemos que las mujeres, cuando estudiamos solamente obesidad, las mujeres tienen mayor probabilidad de ser obesas que los hombres. Ahora, tenemos que conocer que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo importantes para las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algún tipo de cáncer. Si miramos en este gráfico de pastas donde se muestra el 2016 y el 1995, adentro es 1995, en las dos circunferencias de afuera es el 2016, el color más clarito las mujeres y el color más oscuro los hombres, vemos que en los últimos 20 años ha aumentado en todos los países de la región el sobrepeso y la obesidad. Y acá la diferencia con lo que decíamos recién, las mujeres tienen mayor prevalencia de obesidad, pero cuando se estudia juntos sobrepeso y obesidad, en casi todos los países de la región y en las Américas en general, los hombres presentan mayor prevalencia. Seguimos estudiando la prevalencia estimada de factores de riesgo en la región para las enfermedades no transmisibles. Y lo que vamos a observar en esta tabla es la diferencia a nivel mundial. Las tasas de inactividad física en las Américas son casi el doble del promedio mundial, y vemos que en inactividad las Américas ocupan el primer lugar en actividad física insuficiente o inactividad física. Vemos que el sobrepeso y obesidad en las Américas ocupa también el primer lugar, si estudiamos sobrepeso y obesidad junto con los hombres por encima de las mujeres en prevalencia, pero si lo estudiamos por separado vemos que las mujeres en América tienen 27,4 y los hombres 21,7. Seguimos ocupando el primer lugar en estos factores de riesgo. Pasamos al segundo lugar en alcoholismo y colesterol total, con una diferencia a favor de los varones en cuanto a alcoholismo y a favor de las mujeres en cuanto a mayor prevalencia de colesterol total elevado. Si medimos la glucemia,
En varones los varones ocupan el primer lugar en las Américas y de la región en el tercer lugar. Y si medimos tabaco e hipertensión, nos encontramos con que sí, a nivel mundial el tabaquismo es mayor que en la región de las Américas, y para el adentro, si bien ocupamos el cuarto lugar desde la región de las Américas, vemos la diferencia entre hombres y mujeres. Y la prevalencia de hipertensión para las Américas es del 19,3% y para la región del 23,2%. Entonces, la transición epidemiológica que tiene lugar en las Américas está acompañada por diversos factores: la urbanización acelerada, el cambio en hábitos de vida, los estilos de vida, la inactividad física, el consumo de alimentos multiprocesados, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. ¿Cuál es la situación en Argentina? Bueno, si vamos a estudiar las enfermedades crónicas no transmisibles en la Argentina, primero lo que vamos a ver es lo que haríamos en una consulta. Bueno, lo hacemos a nivel poblacional. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son y qué edad tienen? Y entonces miramos la estructura de población Argentina 2016 y nos encontramos con una pirámide poblacional regresiva, una pirámide poblacional en la que la población de 65 y más predomina el género femenino y donde se ve que la población menor de 15 años está en disminución. Se espera que Argentina siga ganando esperanza de vida, y esta brecha que tiene de 6 años entre hombre y mujer, que se viene arrastrando, se va a mantener, y lo vemos en la esperanza de vida al nacer en la población la esperanza de vida al nacer según sexo en la población de Argentina en el periodo 2015-2040. Vemos cómo se sostiene la diferencia de 6 años entre el grupo poblacional de mujeres y el grupo poblacional de varones, y cómo todas van ascendiendo, y es esto lo que decíamos al principio: la población que más crece es la población de 80 y más, y es la población que va a necesitar determinados cuidados, además del sostenimiento económico, determinados cuidados de salud que van en aumento. Estamos frente a enfermedades de larga duración. Un análisis que podemos hacer para mirar las enfermedades crónicas no transmisibles es el análisis de egresos hospitalarios. Este análisis nos permite ver, el dato es del 2014, que el 52% de los egresos hospitalarios, fíjense este gráfico de pasta, el 52% fueron enfermedades crónicas no transmisibles, y están todas las que nombramos, inclusive están las enfermedades no transmisibles, las crónicas, y las enfermedades no transmisibles que no entran dentro del grupo de las crónicas. En el segundo lugar están las causas obstétricas. Piense que estamos hablando de egresos hospitalarios, entonces las internaciones por obstetricia son de muy corta duración. En cambio, las enfermedades crónicas tienen mayor tiempo de internación, y muy por debajo, con el 11%, las enfermedades infecciosas. Otro análisis que podemos hacer de las causas de defunción por grupo de edad es el análisis que hacemos tomando las tasas de mortalidad específica por grupo de edad cada 100.000 habitantes y ordenándolas de mayor a menor. En este grupo vamos a ver que la primera y la segunda causa de todos los grupos de edad pertenecen a enfermedades no transmisibles. De estas enfermedades no transmisibles, de acuerdo al grupo de edad, va a preponderar los accidentes, los tumores malignos o las enfermedades cardiovasculares. Pero las primeras causas, ya en todos los grupos de edad, a partir de los 5 años, estamos dentro de las enfermedades no transmisibles, y a partir de los 25 de crónicas no transmisibles. Bueno, si vemos mortalidad proporcional en Argentina, de vuelta, el 100% de las muertes, y lo dividimos en qué peso tuvo cada una en el total de las muertes,
vemos que del 2000 al 2019 las enfermedades no transmisibles descendieron del 80,7% al 76,7%. También disminuyeron las lesiones de causa externa de 7% a 5,7%, y en el peso las enfermedades por condiciones transmisibles maternas, perinatales y nutricionales aumentaron en proporción del 12% al 17%. Otro análisis que hacemos es, a partir de las enfermedades crónicas, es los años de vida potencialmente perdidos. Los años de vida potencialmente perdidos se calculan en una población por las muertes prematuras, y se consideran muertes prematuras las muertes en menores de 70 años por 10.000 habitantes. Las causas, los años de vida potencialmente perdidos se calculan en la causa de muerte que sucede de manera prematura en población menor de 70 años por 10.000 habitantes en años. Si miramos esta tabla, vemos que claramente las causas externas son la primer causa de años de vida potencialmente perdidos, que son 125 años cada 10.000 habitantes. Le siguen los tumores con 98,7 por 100.000 habitantes y las enfermedades cardiovasculares con 71,2 años cada 100.000 habitantes. Vemos en el análisis la diferencia que siempre hay entre varones y mujeres. Fíjense, si queremos mirar en no transmisibles las causas externas, los varones casi duplican a las mujeres en años, y a la hora de mirar tumores, las mujeres están 102,4 años cada 10.000 habitantes y los varones 94,7. Y otra vez, en las causas cardiovasculares, los varones están muy por encima, con años de vida potencialmente perdido, que las mujeres. Si miramos la tasa bruta y ajustada por mortalidad, en Argentina, población general, este análisis va a ser distinto de acuerdo a los grupos de edad, pero nosotros tomamos Argentina, población general, y una recomendación que le doy a ustedes es que vayan para el adentro de Estadísticas Vitales, que lo tienen como bibliografía, para mirar sus distritos, cómo se comporta tanto los años de vida potencialmente perdidos como la tasa bruta y ajustada por edad. La tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad en el total país, por supuesto, cuando es todas las demás causas no lo tomamos para analizar, tomamos las cardiovasculares, cuya tasa es 215 cada 100.000 habitantes, y la tasa ajustada es 169 cada 100.000 habitantes. ¿Y dónde está esta diferencia? Esta diferencia está, y si lo ven, lo van a ver también en tumores, lo van a ver en infecciosas y en causas externas. Esta diferencia está en que la tasa bruta toma la estructura de población de este distrito, y la tasa ajustada es un artificio que toma una población estándar a la que le aplica el riesgo de daño del numerador. Es por esto las diferencias. Lo van a poder ver para el adentro en sus distritos y van a ver cómo cambia en los distritos más ricos y en los distritos más pobres la tasa bruta y ajustada. Algo que tenemos que tener en cuenta dentro de la transición epidemiológica y este perfil de mortalidad de enfermedades crónicas no degenerativas, algo que tenemos que tener en cuenta en el análisis de la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles es lo que sucede en muchos países de la región, que nos sucedió claramente en las Américas con la epidemia de COVID, que es lo que en un momento dentro de la transición epidemiológica se llamaba el mosaico y hoy tiene el nombre de doble carga de enfermedad. ¿Qué significa? Que la región está transitando
las enfermedades crónicas no transmisibles como primer causa de enfermedad y muerte. Sin embargo, aparecen algunas enfermedades, como fue el COVID, una enfermedad emergente, o algunas enfermedades que suman a el daño en salud. Y esto es lo que se llama doble carga de enfermedad, y fue muy claro en la epidemia de COVID cómo los grupos de población con obesidad, sedentarismo y enfermedades cardiometabólicas registraron la mayor tasa de letalidad de enfermedad. Letalidad es un término distinto a mortalidad. En la letalidad se considera en el numerador los enfermos y en el numerador las defunciones por esa causa y en el denominador la población que ha enfermado. Otro y último análisis que vamos a ver de muerte, de defunciones por causas no transmisibles, es las defunciones por cáncer. Y lo claro es, en esta tabla, lo que vamos a ver son distintos análisis. Por un lado, el número absoluto. Por el otro lado, el porcentaje en ambos sexos, en mujeres y en varones por grupo de edad. Y en la última columna de cada grupo vemos la tasa específica. Y entonces, si analizamos las difusiones por cáncer de acuerdo a distribución porcentual, como dice el título, y tasas específicas de mortalidad cada 100.000 habitantes por sexo y grupo etario, vemos que, por supuesto, van a aumentar las tasas específicas por grupo de edad, por cáncer. Bueno, si analizamos el registro de función por distribución porcentual y tasa específica de mortalidad por edad por 100.000 habitantes según sexo y grupo etario, en esta tabla vamos a ver ambos sexos, varones y mujeres. N es el número de defunciones. El porcentaje es el peso relativo por grupo de edad que ha tenido cada defunción. Y acá observamos cómo a medida que aumenta la edad, el peso relativo es más alto en todos los grupos poblacionales. Y por otro lado vemos la tasa específica, que también va a aumentar a medida que aumenta la edad, y la tasa específica mide numerador de funciones. Tomemos un grupo de 50 a 54 años. Numerador de funciones de cáncer en varones de 50 a 54 años. Denominador, población de varones de 50 a 54 años. Esto es una tasa específica por sexo y edad. Cuando conocemos entonces de qué enferma y muere la población, sabemos que existen los factores de riesgo, y entonces vamos para adentro a ver qué son estos factores de riesgo. Y si hablamos de la epidemiología, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un daño, de morbilidad o de mortalidad. Pero también se utiliza el término riesgo para evaluar el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles, como con el término factores de riesgo como marcadores que apuntan a la predicción de mortalidad. Es tanto así que ya a mitad del siglo pasado, Doll y Hill evaluaron los factores de riesgo del cáncer de pulmón y pudieron asociar el hábito de fumar con el cáncer de pulmón. Otro estudio muy importante que todos deben conocer es el estudio de Framingham, que también empezó a mitad del siglo pasado, y que este estudio permitió valorar la contribución de los factores de riesgo a las enfermedades cardiovasculares. Y también este estudio aporta una mirada distinta de la enfermedad, donde ya la enfermedad se corre de la presentación del caso clínico a la actitud de la práctica médica hacia la prevención de los factores de riesgo. La epidemiología de los factores de riesgo busca
la causalidad de la multiplicidad de los factores a nivel individual. Existe el paradigma, define el paradigma de la caja negra como un modelo para mostrar la multicausalidad de una patología y cómo, sin necesidad de saber cuáles son los factores patogénicos que actúan a nivel intermedio en los individuos, sino para determinar que estos factores de riesgo generan enfermedad y que interviniendo en uno o más factores de riesgo se puede disminuir este proceso mórbido. Un artículo muy lindo que salió a finales del siglo pasado, en 1982, Geoffrey Rose plantea un concepto que es individuos enfermos, poblaciones enfermas. Y entonces este enfoque permite ver que si bien a nivel poblacional algunas intervenciones son útiles y necesarias, estas intervenciones que estarían dentro de la estrategia poblacional para disminuir causas de enfermedad de enfermar y morir en la población, no serían útiles a nivel individual. Aquellos grupos poblacionales que llama de alto riesgo. Entonces, si bien las intervenciones masivas son necesarias, mientras existe el factor de riesgo a nivel individual, requiere la atención y la prescripción de atención individual de cada uno de los que plantean como la cabeza del iceberg. Otra estrategia que se está planteando es la estrategia de curso de vida. Esta es una estrategia nueva que plantea OPS, en el cual todas las edades de vida influyen en la forma de enfermar y morir, de manera tal que interviniendo no en los grupos intergeneracionales cuando llegan enfermos, sino desde el inicio de la enfermedad, interviniendo en todos los grupos intergeneracionales desde el embarazo hacia el pasaje de la vida a lo largo del curso de vida, mejoraríamos las condiciones de enfermar y morir de la población. Es claro que los determinantes ambientales y sociales determinan un papel decisivo en cuanto a la necesidad de modificar factores exógenos que generen factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, y una medida que tiene Argentina de medir los factores de riesgo es a través de la encuesta de factores de riesgo. La encuesta de factores de riesgo es una encuesta que se lleva en Argentina desde el 2009. Esta encuesta proporciona información válida y confiable y oportuna sobre los factores de riesgo. Se realiza en población de 18 años y más, en áreas de población urbana con más de 5.000 habitantes. Busca monitorear los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles. ¿Y para qué se monitorean los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles? Para hacer políticas de intervención nacionales que permitan disminuirlos para llegar a la estrategia poblacional que planteó Geoffrey Rose, de mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Cómo se hace? Esta encuesta es una encuesta multietápica donde se hace un relevamiento por autorreporte, se hace una intervención de medidas físicas, donde se hacen medidas antropométricas y control de tensión arterial, y medidas bioquímicas con valoración de glucemia y colesterol. ¿Cuáles fueron los datos de la encuesta nacional de factores de riesgo del 2019? Acá lo vemos. En su mayoría todos han mejorado, excepto lo que le pasa al mundo, pero especialmente a las Américas y Argentina, el sobrepeso y la obesidad, que sigue en ascenso. Pasamos de la primera encuesta de factores de riesgo del 49% al 61,6% por autorreporte. Sin embargo, este valor
por mediciones objetivas es del 66,1%. Lo que sí vemos en descenso es el tabaco, que igual la prevalencia es del 22,2% para la última encuesta, pero ha descendido del 29,7% al 22,2% y siempre es mayor en los varones que en las mujeres, 26,1% y 18,6%. Cuando vemos en la exposición al humo de tabaco ajeno, esto claramente ha disminuido en el hogar, ha disminuido en los lugares de trabajo y ha disminuido en los bares y restaurantes. Y cuando vemos el consumo de alcohol ha aumentado, el consumo episódico de alcohol ha aumentado de 8,9% al 13,3%. El consumo recomendado de frutas está muy por debajo de lo esperado. 5 porciones de frutas come solamente el 6% de la población. Y respecto a la diabetes, la prevalencia de diabetes por autorreporte fue del 9,8% al 12,7% en el 2018 y cuando se evaluó la prevalencia combinada es del 10,9%. Otros resultados de la encuesta son la hipertensión arterial, que se mantiene estable. Sin embargo, la hipertensión arterial combinada es más alta que por autorreporte. Cuando hablamos de combinada, se combina el autorreporte y de aquí se toman las personas que dicen haber tenido y además al tomar medicación los últimos 15 días, más el dato objetivo del control, tanto de colesterol total, de hipertensión o de obesidad. Y entonces esto es, la prevalencia combinada siempre es mayor que la de autorreporte. Respecto a las medidas de seguridad vial, lo que vemos es que se ha incorporado el uso del cinturón de seguridad, que llevó mucho tiempo, pero ya estamos en el 74% de uso de cinturón de seguridad, no así el uso de casco, que si bien viene en aumento para las motos, el uso de casco en bicicleta es mínimo. Y cuando evaluamos las prácticas preventivas, vemos que las mujeres entre 50 y 70 años han hecho una mamografía en los últimos 2 años, en el 66% de las mujeres, en el 70% de las mujeres de 25 a 65 años han realizado un PAP y es un poquito menor el control en cáncer de colon en la población de 50 a 75 años, el 31,6%. Entonces, lo que sí tenemos que ver es que en las prácticas preventivas las mujeres realizan más prácticas preventivas que los varones y esto se ve también en las diferencias de los estratos sociales. Las mujeres que tienen más acceso al sistema de salud realizan más prácticas que los grupos poblacionales más relegados. Bueno, y lo único que nos queda para terminar es cómo se vigilan las enfermedades crónicas no transmisibles. Y si nosotros pensamos que la vigilancia epidemiológica es la recolección sistemática y continua, el análisis, la interpretación y difusión de datos que son útiles para la planificación, implementación y evaluación de prácticas en salud pública, nos encontramos que con este término que nos gusta tanto de información para la acción, cuando hablamos de epidemiología, la información para la acción en las enfermedades crónicas no transmisibles es útil, es necesaria, pero los beneficios se ven a muy largo plazo. Y esto es lo que por ahora, creo, en mi opinión, nos está faltando para mejorar el registro de enfermedades crónicas no transmisibles. Si bien tenemos registros, todavía nos queda mucho por mejorar. Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos los registros individuales de los que participan ustedes como médicos, los registros individuales
de sujetos afectados por alguna condición humana, alguna condición de enfermedad. Entonces, dentro de la vigilancia epidemiológica tenemos las de enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos los registros de enfermedades, que son reportes individuales que generan ustedes como médicos por alguna condición o enfermedad de los sujetos bajo vigilancia, en cuanto a que son enfermedades de notificación. Entonces tenemos el RITA, que es el Registro Institucional de Tumores de Argentina, el Registro de Cáncer, el Registro Federal de Enfermedades Cardiovasculares. Esta es una modalidad de vigilancia epidemiológica por fuente primaria. Otra modalidad muy útil es la de unidades centinelas. En las unidades centinelas, uno lo que intenta es una institución de salud, que puede ser un hospital, una guardia, un centro de salud, un laboratorio, vigilar determinada enfermedad. La verdad que las unidades centinelas están siendo utilizadas para vigilancia de lesiones de causa externa, entonces nos permite el monitoreo de un grupo poblacional o de una región. Se intentó hacerlo para enfermedades cardiovasculares, pero no se ha llegado a llevar a cabo. Y la más importante de fuentes primarias, que nosotros sí tenemos excelentes resultados, y que son las encuestas de base poblacional, que son continuas y periódicas, que en nuestro ejemplo en Argentina son las enfermedades crónicas no transmisibles y la vigilancia de enfermedades no transmisibles a partir de la encuesta nacional de factores de riesgo. Se implementa desde el 2005 y hace un ratito analizamos los datos de la cuarta encuesta. De vuelta ustedes van a tener el link para poder mirar más resultados. También se pueden analizar las enfermedades crónicas no transmisibles de fuentes secundarias. De una fuente secundaria muy importante en la cual los médicos somos responsables es en la construcción del certificado de defunción. El certificado de defunción es clave para el análisis de la vigilancia de salud de las causas de muerte. O sea, registrar un certificado de defunción adecuado permite que estos datos que estuvimos analizando sean fidedignos. Entonces, Argentina lleva un muy buen registro de certificado de defunción. Para quien no lo conoce, existe en la página del Ministerio un curso autoadministrado, pero es muy sencillo y está en todo normatizado. Un valor muy importante que vamos a tener en cuanto a aporte en la vigilancia de historia clínica es la historia clínica electrónica, en la vigilancia de las enfermedades crónicas no transmisibles, la implementación en Argentina de historia clínica electrónica, cuya ley se aprobó hace muy poquito. Para la implementación de la vigilancia va a ser un gran aporte en cuanto a tener diagnóstico poblacional, si bien los riesgos los conocemos, ver mejores prevalencias y acercarnos a poder con equipos interdisciplinarios, esto no pertenece al sector salud, para mejorar la salud de la población y la disminución de las enfermedades crónicas no transmisibles, también de las enfermedades no transmisibles y de los factores de riesgo, se requieren en equipos interdisciplinarios. Bueno, como comentarios finales de esta clase, tenemos que saber que las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen el principal desafío para el sistema y servicios de salud, pero también para todo el Estado. Resultan tanto por la dinámica poblacional, por los procesos epidemiológicos, como también por la respuesta organizada que da el sistema de salud. Constituyen la primera causa de muerte prematura y evitable en todos los países de la región. Estamos transitando entonces una epidemia que es responsable de una gran carga de enfermedad, tanto sanitaria como económica. Ya sabemos, lo dijo la LOMDE, lo escribe el curso de vida, los estilos de vida poco saludables de los que analizamos
la falta de actividad física, el comportamiento, el consumo de alimentos procesados y la urbanización dan origen a una creciente prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo, como es la obesidad a edades tempranas. Las enfermedades crónicas no transmisibles profundizan la inequidad social porque afectan claramente a los grupos más pobres, a los grupos de bajo nivel educativo y a los integrantes de grupos étnicos y a las mujeres los afectan en mayor medida, y la reducción de las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo es un desafío global necesario para todos los países de la región. Muchas gracias.